Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto que podamos reunirnos nuevamente este domingo para alabar a nuestro Señor, para cantarle y bendecirle. En esta mañana pues todavía estamos en cuarentena. Espero que todos estén bien, que todos estén con salud. Vamos a empezar ese tiempo de alabanza con una oración para poner ese tiempo en manos de nuestro Señor. Señor, gracias por este hermoso día, por esta hermosa semana que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida y por la bendición de poder reunirnos aún cuando estamos separados, por recordarnos que la iglesia no es un edificio, no es un lugar, sino que somos todos y cada uno de nosotros que te buscan, que te sirven, que te aman y buscan alabarte con todo nuestro espíritu, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Quiero invitarlos a cantar. Esta alabanza dice: tan solo he venido. Vamos a poner de lado nuestras preocupaciones, nuestras tensiones, nuestra ansiedad y vamos a concentrarnos en el Señor. Que esta sea tu oración. Solo quiero estar contigo, Señor, esta mañana. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor.
recordamos que el Señor entró a la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo le adoró. Previo a la fiesta de Pascua, el pueblo declaraba que Jesús era el Mesías y gritaba, Hoshiana, sálvanos ya. Así que recordando la entrada triunfal de nuestro Salvador, quien es el Cordero sin pecado, sin mancha, y 4 días antes de la Pascua fue examinado y no se halló en él pecado, vamos a cantar también nosotros, Hosana, sálvanos ya. Solo a ti, la esperanza late y vibra por ti, Señor, por ti, pues al mirarte fuerzas das al corazón. Los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos nuestras vidas. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reina, te damos nuestras vidas. Hola, buenos días, hermanos. Es un gozo y una bendición estar aquí reunidos hoy para darle gloria y honra a nuestro Señor, al Rey de Reyes, a nuestro Abba. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica El Camino, pero también quiero darles la bienvenida a todos los que nos ven por primera vez. Y si tú nos ves por primera vez, quiero contarte algo o quiero explicarte algo. La palabra iglesia o eclesía en griego no significa un edificio o una construcción. La palabra eclesía significa los llamados fuera.
los llamados fuera para un propósito. Y eso somos nosotros. Hemos sido llamados fuera del mundo para un propósito. Y eso es mostrar a nuestro Señor, a nuestro Dios a través de nuestras vidas. Si hoy nos ves por primera vez, bienvenido a esta, tu iglesia, la Iglesia Bíblica El Camino. Bienvenidos sean, hermanos de la Iglesia Bíblica El Camino, y vamos a hacer una lectura. Les invito a abrir su Biblia ahí en su hogar. Todos en familia, por favor, abrimos nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 39. Hebreos, capítulo 10, del 19 al 39. Y la palabra de Dios dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, la manera en la que se entregó por nosotros, es un regalo. No merecíamos la salvación. No hay forma de que derramando nuestra propia sangre pudiéramos pagar nuestra deuda. Así que vamos a alabar al Señor y darle gracias porque fue su regalo. Venció el pecado, venció a la muerte, su amor es grande.
nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Oh, oh, oh. Oh, 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 es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te voy a pedir que esta siguiente alabanza la cantes como una oración y le digas al Señor: eres hermoso y estamos agradecidos, precioso Jesús. acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder.
necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y solo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Muy buenos días, amada familia. Espero que hayas gozado, disfrutado de la alabanza que acabamos de escuchar.
Y bueno, estamos aquí reunidos, aunque cada familia en su casa, parece así como si estuviéramos presos, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no está presa. Esa continúa y es libre. Estamos unidos a través de estos medios que Dios ha permitido que usemos para darle gloria y honra, ¿cierto? Ha sido una semana complicada, difícil, ¿verdad? Por la situación que vivimos en el mundo. Pero podemos estar confiados en el Señor, siempre que la fe de Dios esté en tu vida, sabiendo que Él tiene promesa, que Él nos guarda, que Él guarda a su pueblo y que Él nos libra. Y vamos a aprender muchas cosas hoy, pero te pido por favor que pongamos este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacerlo ahí desde tu casa y pongamos en Dios este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido reunirnos en tu nombre, aún con estos medios que tú nos has facilitado, Señor, para gozarnos contigo y que tú te goces con nosotros, Señor, porque queremos eso. Queremos que tú te goces con nosotros. Aparta todo lo que estorbe, Señor. Te damos gracias porque nos permites presentarnos delante de ti para escucharte. Tú tienes siempre palabras que darnos, palabras de vida que necesitamos, Señor. Y queremos darte gloria y honra en todo tiempo, a pesar de todo y en toda circunstancia, sea buena o sea mala. Tú recibes gloria, Señor, porque eres digno. Te doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan en este momento y que puedan llevarse palabras de esperanza, palabras de ánimo, de consuelo y de fortaleza, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tu pueblo, tus hijos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Bien, hermanos, se acercan los días de las fiestas de Dios, las fiestas de primavera, que Dios ordenó a su pueblo que las celebraran por estatuto perpetuo. Vamos a aprender muchas cosas. A lo largo de los últimos 5 años, hemos estado aprendiendo muchas cosas acerca de las fiestas, de las citas divinas de Dios ahí en Levítico 23, que han sido practicadas a lo largo de la historia y de todo el tiempo que el hombre ha estado en esta tierra. Y mucho hemos aprendido acerca de las citas divinas, es decir, de las fiestas del Señor, pero aún nos falta más. Cada año vamos aprendiendo algo nuevo y lo vamos haciendo mejor. Tal vez haya dudas todavía, pero seguro vamos a aprender más hoy. Y yo te quisiera recordar algunas cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, en Génesis 1:14 dice, en Génesis 1:14, búsquenlo por favor, dice así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y aprendíamos aquí que las dos grandes lumbreras que conocemos hoy como el sol y la luna servían para separar el día y la noche. Sirven para separar el día de la noche, pero también tenían otro propósito. Sirven de señales para las estaciones, para días y años. Y esa palabra estaciones, hemos aprendido que la palabra que está detrás es moed, la palabra en hebreo, y que significa un tiempo designado, una fiesta, una cita. Es decir, que Dios estas dos grandes lumbreras las hizo para que sirvieran de señales para las citas, para el tiempo designado que Él iba a tener con su pueblo también. También hemos aprendido que las fiestas no son de los judíos, porque muchos dicen, esas son para los judíos, pero no es así. En Levítico 23:2 tenemos lo siguiente. Levítico 23:2. Y dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Para empezar, son fiestas solemnes ¿de quién? De Dios. Además, son solemnes, son santas convocaciones.
Cada cita es un llamamiento santo, es una santa convocación. Estas fiestas son santas, también son memorables, son cíclicas, son proféticas porque anuncian lo que ha de venir. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, 17. Colosenses 2, 17 dice así, hablando de las fiestas y del día de reposo. Dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es. No dice fue, es sombra. Y además anuncia lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. Esto es sombra. Cuando estudiamos las sombras podemos reconocer el cuerpo de Cristo. Son proféticas las fiestas. También hemos aprendido que son permanentes. Bien, pero vamos a seguir aprendiendo de ellas. En esta ocasión aprenderemos algo más con respecto a celebrar las fiestas, comenzando con las fiestas de primavera, que son la Pascua, panes sin levadura y primicias. Quiero que me acompañes, por favor, a tu Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo 24 en adelante. Hebreos 11, 24 en adelante. Y vamos a leer por partes esa sección. Es el capítulo donde Pablo menciona a los hombres de fe, a los hombres que vivían por la fe. Es un capítulo muy, muy alentador para todos aquellos que pasamos por padecimientos, porque habla de esto el capítulo 11. Dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, vamos a hablar de una figura importante en la historia, y especialmente con Moisés. La figura es Moisés, en este caso, de la primera Pascua. Vamos a hablar de esto más tarde. Pero dice algo interesante, dice que él por la fe, es algo que tenemos que aprender hoy más. Hemos hablado mucho de la fe, hoy vamos a hablar un poquito más. Dice que por la fe, hecho ya grande, mayor, rehusó, él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Y saben cómo se manifestó esto? Escogiendo, dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y es muy interesante, el pecado. ¿Uno se podría gozar en el pecado? Sí, muchos gozan del pecado, de los deleites. Miren, hay deleite en el pecado, y dice aquí la Escritura, que son temporales, además de que llevan a la muerte. Los deleites del pecado no hacen más que conducirnos a la muerte. A eso conducen. Y hay deleite en ellos. Pero la palabra de Dios dice por ahí en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y más adelante dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, está su delicia. La palabra de Dios es una delicia, podemos hallar delicia. Yo quiero que apuntes estas citas que te voy a dar. Te voy a dar citas del Salmo 119, versículos del Salmo 119. Apunta ahí con tu lápiz. Salmo 119, versículo 24, versículo 77, y te voy a compartir los otros 3 versículos. Dice el versículo 92 del Salmo 119. Salmo 119, 92. Dice así, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Miren que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites del pecado. Pasaba en aflicción, ¿cierto? Versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Miren, la aflicción y la angustia se pueden apoderar de uno. Y estamos pasando por un tiempo de aflicción y angustia que parece que se apodera de nosotros. Pero dice el versículo, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 174. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Por cierto, la palabra salvación ahí es Yeshua. ¿Tú deseas a Yeshua?
y deleitarte en su palabra? Ese es nuestro Dios. ¿Cómo podemos hallar ese deleite, cierto? Bien, entonces dice en Hebreos, regresando a Hebreos, que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y versículo 16 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿cómo se hace eso? Y acabamos de leer esto, dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que Moisés, porque está hablando de Moisés, tuve por abundantes las riquezas, el rechazo, el desprecio, el descrédito de Cristo. Las tuvo por abundancia de riqueza, que los tesoros de los egipcios. Pero había una razón. Dice ahí que porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ah, un galardón. Hay una promesa. Dios ha hecho promesa. Y además dice en versículo 21, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Cómo a quién estás viendo? ¿O a los tesoros del Egipto, a los tesoros de este mundo? ¿O las abundancias riquezas de Cristo, en el vituperio de Cristo? Dice el Salmo 19:11, hablando de sus mandamientos, dice, Salmo 19:11, búsquenlo por favor. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Apocalipsis 11:18 dice, Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay una promesa, hay un galardón. Y Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, ¿cierto? Continuamos en Hebreos 11:28. Sigue hablando de Moisés, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En estos dos versículos se resume un poquito lo que ves, la Pascua y los panes sin levadura, y aún las primicias. Con estos dos versículos tendríamos que hablar muchísimo, pero quiero enfocarte en algo. Dice por la fe, que lo hemos leído ya 3 veces acerca de Moisés. Dice que por la fe celebró la Pascua. 2 cosas, la Pascua y celebró la aspersión de la sangre. ¿Con cuál propósito? Dice que para que el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Pero dice por la fe. Algo que tenemos que aprender en este año es que las fiestas de Dios se celebran por la fe. Por la fe celebramos las fiestas. Pero, ¿cuál fe? ¿O qué tipo de fe? Para eso quiero que me acompañes más atrás a Hebreos. En capítulo 10, que ya el hermano Juan Mani leyó parte de esta porción, o gran parte. Hebreos 10, versículo 32 en adelante. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bien, dice aquí Pablo que
traigamos a la memoria. Y va a hablar de la fe, los que son de fe. Y yo quiero decirte algo, los que son de fe tienen la capacidad, como dice en el versículo 34, tienen la capacidad de sufrir el despojo de sus bienes. Y además dice con gozo, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No solo esto, los hombres de fe pueden, están capacitados para llegar a ser compañeros de los que están en una situación semejante, como lo estamos hoy tú y yo. Estamos en una situación semejante. Estos tienen la capacidad de sufrir vituperios y tribulaciones por causa de Cristo. Dice el versículo 32 que después de haber sido iluminados, se refiere que después de que Cristo les alumbró, que la luz vino a su vida, estos tienen esta capacidad de sufrir el despojo de los bienes. Y además dice, con gozo. ¿Cómo se sufre con gozo? Creo que aquí hay una clave, la palabra que aparece ahí es sabiendo, en el versículo 34. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hay una herencia en los cielos. Los que son de fe saben que tienen una herencia en los cielos. ¿Tú lo sabes? ¿O tú lo sabías? Tienes una herencia en los cielos. Y además es mejor que los bienes que tengas. Mucho mejor. Y es perdurable. Los hombres de fe saben eso. Pero ¿qué tal cuando pierdes tu celular? Muchos pierden su celular y dicen, ahí está toda mi vida. Otros tienen accidentes y ya no pueden caminar y se han suicidado, déjenme decirles, por no poder caminar, porque su vida la depositaban en sus piernas. Pero ¿sabes qué? La vida no está en estas cosas, la vida está en Cristo. Y hay una promesa, como dice aquí Pablo, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y seguimos leyendo, dice versículo 35 del capítulo 10 de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Por qué? Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que la voluntad de Dios es su palabra. Dice que nuestra santificación es voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad de Dios? Vencer con el bien al mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Simplemente obedecer su palabra para que tengáis la promesa. ¿Ven cómo lo que platicábamos hace 15 días? Que las promesas están ligadas con los mandamientos. Entonces, por eso dice aquí, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sigue diciendo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Quién va a venir? Cristo va a venir. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Aquí quiero detenerme tantito contigo, porque quiero llevarte a Habacuc 2:4. Hablando de la fe, dice Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras partes de la escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. En otra dice, por fe vivirá. Pero quiero llevarte a una traducción llamada la Septuaginta, que esa es antigua y es muy buena la traducción. Dice en Habacuc 2:4, porque nos va a dar más luz de lo que significa eso de por la fe. Dice, si se retrajere, no se complace mi alma en él, es decir, en el que no es recto. Pero el justo de mi fe vivirá.
el justo de mi fe vivirá. La fe es de Dios, no es de nosotros. La fe de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene. Cuando tú oyes la palabra de Dios, le crees y la fe viene a tu vida. La fidelidad de Dios. La palabra fe en hebreo es emunai, significa fidelidad, significa firmeza. La fidelidad de Dios, la firmeza de Dios viene a tu vida y empiezas a andar, a vivir por esa fidelidad de Dios, porque crees a sus promesas y vas a actuar conforme a sus promesas, siendo obediente, y Él va a hacer la obra en ti. Entonces, volviendo a Hebreos 11:28, dice, por la fe celebró la Pascua. Y aquí vamos a entrar en el asunto de la Pascua. Por la fe celebró la Pascua. Hay dos expresiones que debemos entender muy bien acerca de la Pascua. Uno es el sacrificio de la Pascua y el otro es el celebrar la Pascua. Sacrificar la Pascua, ¿qué era? Era sacrificar la víctima, el cordero. Eso es lo que se refiere a sacrificar la Pascua. Y el celebrar la Pascua, ¿qué era? ¿O qué es? Es cuando se comía el cordero. Se preparaban todas las cosas para comer el cordero. Es celebrar la Pascua. Ya no hay más sacrificio para la Pascua porque Cristo es el cordero. Como dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿no? Pero vean conmigo el 7 primero. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, es decir, el Cordero, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay más sacrificio. Este sacrificio es perfecto y que alcanza para todas las generaciones. El versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta. El sacrificio ya fue hecho. Ahora hay que celebrar la fiesta. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay una celebración. Ahora sí, ve conmigo a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Y aquí vamos a hablar de este personaje todavía, de Moisés, que celebró la Pascua por la fe, por la fidelidad de Dios en su vida. Había llegado Dios a su vida. Y estamos en el contexto, en el capítulo 12, ya a punto de venir la última plaga, o lo que se conoce como la última plaga, la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Mire, estas 10 plagas que vino sobre Egipto porque Faraón no quiso dejar ir a su pueblo. Y vinieron 10 plagas que representaban a los dioses de Egipto. La primera plaga, ¿con qué creen empezó? Empezó con sangre en el río. Y este río que para los egipcios representaba un dios, el dios de la fertilidad y de la vida, ¿verdad? Y era representado con un dragón o una serpiente, porque los ríos serpentean. Y empieza, y Dios diciéndole a Faraón, yo soy Dios sobre los dioses. Y les estaba señalando al pueblo egipcio esto. Y además era un mensaje también para el pueblo de Dios. Fíjense, esto va a costar sangre. Y termina con una plaga, llamada la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, con sangre. Y vamos a leer. Lean conmigo, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Bien, para empezar, decirte otra vez, recordarte que Dios ha señalado los tiempos para sus citas, comenzando por este mes, el mes de Aviv, que por cierto, hoy domingo, 5 de abril, es el día 11 del mes de Aviv. No confundir mes de Aviv con mes de abril, es muy distinto. El mes de Aviv es del calendario hebreo, o vamos a decirlo así, del calendario de Dios, del tiempo de Dios. Hoy 5 de abril, domingo, es el día 11, es decir, que ayer fue el día 10, ayer sábado. Seguimos leyendo. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según
las familias de los padres un cordero por familia, en el día 10. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Para empezar con esto, el día 10 se apartaba el cordero. Jesús fue presentado en el día 10, apartado el día 10. Lo conocemos nosotros en aquella época de Cristo como la entrada triunfal. Fue el día 10 que resultó ser sábado. En este año va a caer exactamente como en ese año en que Cristo fue presentado y fue crucificado. En el día 10, es decir, hace cerca de 2000 años, o menos, calculando, ayer, un día como ayer, 10 de Aviv, que fue para nosotros que ayer fue 4 de abril, hace cerca de 2000 años fue 10 de Aviv. Sábado entra Jesús presentándose montado sobre un pollino. Ese día fue apartado. Y esta fiesta tenía que hacerse como muy familiar, todos en casa. En el tiempo de Moisés estaban todos en casa, como nosotros. Estamos en casa, parece que tenemos una oportunidad parecida. Celebrar en casa la Pascua, mientras pasa la plaga. Qué curioso, ¿verdad? Dice versículo 5 de Éxodo 12. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Miren, podría ser de oveja o podría ser de cabra, un cabrito podría ser también. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hasta el día 14 iba a ser sacrificado. Y en el día 14 fue crucificado el Mesías, nuestro Señor Jesús. Entre las 2 tardes muere. Ahí, cumpliendo la profecía a través de estas fiestas, vemos el plan de redención de nuestro Dios. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y aquí vemos los elementos para la fiesta, para celebrar la Pascua en la noche. Vemos que estaba la carne asada al fuego. ¿Cuál carne? La del cordero que había sido sacrificado. También había panes sin levadura y no debe faltar las hierbas amargas. Son las 3 cosas, los 3 elementos que se presentan aquí. Ahora, ya no hay sacrificio. Jesús ya fue sacrificado. El cordero ya fue sacrificado de una vez y para siempre. Pero panes sin levadura y hierbas amargas lo hay. Ahora, si pensamos en comer la carne, cuando Jesús dijo, por ejemplo, el que no bebe mi carne, el que no come mi carne, perdón. El que no come mi carne y bebe mi sangre, decía, ¿qué será la carne de él? Bueno, él es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ese día? Comer de la carne, de la palabra de Dios. No faltará de todas maneras la palabra de Dios, pero no te debe faltar en tu mesa panes sin levadura y las hierbas amargas. Y más adelante o después te podemos explicar cómo conseguir estas cosas, cómo hacerlo para celebrar la Pascua. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Esa es la forma en que ellos lo tenían que comer en esa primera Pascua. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es la Pascua de quién? De Dios. Son fiestas de Dios. Es la Pascua de Dios. Entonces ellos tenían que estar listos porque en esa noche Dios los iba a sacar de Egipto y tenían que comerlo apresuradamente. Versículo 12.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice, y pasaré de vosotros. Esa palabra pasaré es la palabra pesaj, que significa pasar por alto, pasar de largo, tal como lo dice Pablo en Romanos 3:25, hablando de Cristo. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Será la señal en las puertas, ¿verdad? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ha pasado por alto. ¿A quiénes? A los que les hicieron caso a la señal, a los que creen, a los que le creyeron y obedecieron. Y miren, dice que pasó por alto los pecados pasados. He tratado de buscar en la Escritura en donde dice que también de los pecados presentes y futuros, porque alguna vez fui enseñado y he escuchado eso, que Dios me ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros. Y bueno, encontré que aquí sí dice los pecados pasados. No he encontrado donde dice presentes y futuros. No he encontrado. Dice en Éxodo 12:13, volvamos allá, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estamos viviendo como una plaga en estos días, ¿cierto? Pero déjame decirte, la peor plaga de mortandad que hay entre los hombres y que en momentos parece que se aplaca, pero de repente tiene brotes más agresivos, es el pecado. Y esta plaga ha estado en todo el tiempo a través de la historia. Y allí está. Y es muy agresivo. Esa es la plaga que está matando a muchos hombres. A través de la historia lo ha hecho. No es la plaga que estamos viviendo hoy, ni la que sufrió España hace años, ni la peste negra que mató muchos hombres. Pero hoy en día la peor plaga de mortandad es el pecado. Es el que lleva a la muerte verdaderamente, a estar separado de Dios para siempre. Pero la sangre de Cristo es la que puede salvar al hombre. Pecado es, como ya hemos aprendido, es transgresión de la ley. El hombre ha transgredido los mandamientos de Dios. Le ruegan a Dios hoy los presidentes, qué bueno, y piden perdón, qué bueno. Porque la plaga de este virus ha sido fuerte para muchos países, para todo el mundo. Pero si tú que estás escuchando en este momento, en donde quiera que estés, déjame decirte, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, por eso hay mortandad. No estoy hablando de la mortandad física. El pecado lleva a estar separado de Dios para siempre. Es muerte. Pero dice también la Escritura, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice también que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios nos hace un llamado de arrepentimiento, de que volvamos a sus mandamientos, que son una delicia, que dan libertad, que dan sanidad incluso, por medio de Cristo, por medio del Mesías que fue sacrificado. Y la señal es su sangre, que limpia de todo pecado. Ese es el pecado, la peor plaga de mortandad que hay a través de toda la historia.
y que el pueblo de Dios no estaba exento de ser contaminado con esta plaga de mortandad, el pecado. Muchas veces fue así. La rebelión del pueblo se ve a lo largo de la historia. Sin embargo, también se ve del remanente del pueblo arrepentimiento. Tiempos como del rey Josías, por ejemplo, rey de Judá, que encontró la ley de Dios y se arrepintió y lloró. Y Dios le prometió un reino glorioso. Los tiempos de Nehemías, que reconstruyó el templo, y de Esdras, que hasta firmaron un pacto con Dios, literalmente firmaron de que andarían en sus mandamientos, y fue una etapa gloriosa. Pero muchas veces dejaron que el pecado brotara al alejarse de sus mandamientos. Pero Dios quiere pasar por alto. Dios quiere pasar por alto tu pecado. Cuando tú crees en la sangre de Cristo, que Dios mismo proveyó para que todo aquel que crea sea salvo. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. El sacrificio de Cristo es el que te puede librar de esta plaga de mortandad, el pecado. Ya no ser más esclavo del pecado, sino siervos de justicia para Dios. Vamos a Éxodo y continuemos. Dice versículo 14 de Éxodo 12. Y este día os será en memoria y os celebraréis como fiesta solemne. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Déjame comentarte aquí algo, porque aquí ya empieza Dios a hablar de otra fiesta llamada los panes sin levadura. El término en el versículo 15 que dice panes sin levadura, la palabra es matzot, es toda esa frase que dice panes sin levadura. También se traduce como ácimos, de tal manera que se podría leer así: 7 días comeréis ácimos, es decir, panes sin levadura. Pero hay 2 palabras ahí muy importantes que debemos entender. La primera es cuando dice, y así el primer día haréis que no haya levadura. Y la otra palabra es cuando dice ahí, en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, 2 palabras, levadura y leudado, que aparecen ahí. Hay 2 palabras ahí en hebreo que debemos entenderlas, si no vamos a malinterpretar esto. La primera palabra es hametz y la segunda es seor. Hametz significa leudado, como aparece ahí en el versículo 15, leudado, que es una mezcla de agua con harina de trigo, avena, cebada, espelta o sorgo, que ha reposado más de 18 minutos, 20 minutos, y leuda después de ese tiempo. Y es un leudado natural. Natural. Ese es el hametz, leudado, que se traduce como leudado. La otra palabra es seor, que se traduce como levadura. Son todas esas mezclas también, pero que tienen más de 2 horas de oxidación o de fermentación. ¿Qué pasaba con esta masa ya después de 2 horas o 2 horas y media de oxidación o fermentación? Se tomaba un trozo, se guardaba a veces ese trozo, y cuando se hacía otra masa, o sea, empezaban a mezclar otra vez, le podían echar este trozo de masa fermentada y se leudaba esa masa pues rápido también, y a este trozo de masa, que es el seor, se le llamaba vieja levadura, como lo tenemos en la carta de Pablo en primera de Corintios, capítulo 5, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Primera de Corintios 5, 6 en adelante. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se refería a la vieja levadura. Más adelante lo explica, el versículo 7 dice,
Limpiaos pues de la vieja levadura, el seor, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, versículo 8, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, esa es la vieja levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, en Éxodo 12 se podría leer algo así, miren. 6 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya seor, levadura, en vuestras casas, porque cualquiera que comiere hametz, leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los matzot, panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, los matzot, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Aquí a lo mejor vas a decirme, no, que es del día 15, ya los que saben. Sí, el mandamiento de los panes sin levadura, la fiesta empezaba del día 15 al día 21, 7 días. Pero aquí dice desde el día 14 en la tarde. Aquí ya podían comer, en la tarde ya podían comer los panes sin levadura. La fiesta está marcada a partir del 15, pero ya se podía comer desde el 14. Dice, por 7 días, versículo 19, por 7 días no se hallará seor en vuestras casas, es decir, la vieja levadura, porque cualquiera que comiere hametz, así extranjero como leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Así extranjero como natural será cortado de Israel. Y bueno, ya después, estas son las indicaciones que Dios le dio a Moisés. Y luego tú continúas leyendo y Moisés va a empezar a obedecer por la fe. Entonces, mis hermanos amados y amigos que nos escuchan, el tiempo de celebrar la fiesta es en esta semana. El miércoles es el día 14 del mes de abril, el 8 de abril. Y en la noche del miércoles, que empieza los panes sin levadura, se celebra la Pascua. Cuando tú te reúnas con tu familia, que va a ser muy familiar, esta vez es con tu familia. Celebra con tu familia. Que no te falten los panes sin levadura y las hierbas amargas. Esas cuestiones físicas que Dios puso tienen una enseñanza espiritual también. ¿Cuántas veces Dios no ha explicado con una cosa física las cosas espirituales? ¿Cierto? Así le explicaba Jesús a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no entendía, ¿verdad? Cómo meterse en el vientre de la madre, ¿no? Él explicaba con cosas físicas, por eso Jesús le decía, si te explico con cosas terrenales, no me vas a entender si te explico de manera celestial. Saca la levadura de tu casa, saca la levadura de ti, la vieja levadura, la malicia, la maldad. Es una plaga terrible, muy terrible. Y Dios puede sanarte. Llega delante de Él, póstrate delante de Él y arrepiéntete y confiesa tus pecados delante de Él. Y no vuelvas más a ellas y alcanzará misericordia. Dice la Escritura, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Es una promesa. ¿La crees o no la crees? Si la crees, hazlo. Pero ve delante de Él. No permitas que la plaga de mortandad entre a tu casa, sino que la sangre de Cristo esté ahí para que pase por alto, para que pase de largo tu casa, tu vida, y tengas vida en Cristo, porque solamente en Él hay vida. Yo te animo, celebra la Pascua,
Cuenta la historia a tus hijos. Cuenta la historia a tu familia. Y comparte a través de los medios que puedas que Cristo es el Cordero de Dios. Que Cristo dio su vida en ese 14 de Aviv. Y aún a lo último dijo, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios y que nos guarde de este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por tu historia que nos enseña tantas cosas, Señor. Gracias por tus mandamientos que nos dan libertad y sanidad por medio de Cristo. Señor, te pedimos, te rogamos que nos guardes del mal. Guárdanos de toda plaga que pudiera venir en este mundo, Señor. Pero sobre todo, rescátanos de esta plaga de mortandad que es el pecado. Contra ti hemos pecado, Señor. Las naciones han pecado contra ti. Tu pueblo ha pecado contra ti muchas veces, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y nos acercamos delante de ti, de tu trono, sabiendo que solamente tú puedes sanarnos, que tú puedes limpiarnos de toda maldad a través de la sangre del Cordero. Que has puesto delante de nosotros la vida y la muerte y mandas que escojamos la vida. Gracias por la fe que nos has dado, Señor, por la cual podemos celebrarte, por la cual podemos obedecerte, porque nada podríamos hacer separados de Cristo, de Yeshua. Te ruego, Señor, si tú has hablado a algunos de los que están escuchando, que tú le consueles, que tú le restaures, que tú le sanes, Señor, y que le muestres la vida perfecta, la vida hermosa y la libertad que tú das a los que te buscan con todo su corazón, con sinceridad. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a pagar la deuda que nosotros debíamos, porque la paga del pecado es muerte. Y nos has dado vida. Estamos aquí delante de ti, vivos, Señor, por tu gracia, por tu grande amor, por tu misericordia. Ten misericordia hoy, Señor, de las naciones, de tu pueblo que está alrededor del mundo y que sufre, Señor, con esta plaga, con este virus, Señor, que vino, que no sé de dónde vino, no sabemos, Señor, tú lo sabes, pero sabemos que es real. Guarda a los doctores, a los enfermeros, a nuestros hermanos que trabajan en los hospitales que están en mayor riesgo, Señor. Y cuida a los que están en la primera línea, Señor, de este mal, que son los doctores y las enfermeras. Pero sobre todo, Señor, guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación, Señor, para que tu nombre sea glorificado, sea exaltado por tu pueblo, Señor, con manos santas. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ricos y pobres, hijos e hijas, postrados ante ti. Buenos y malos, justos e injustos, un día Dios verá y se postrará.
Lagos y ríos, invierno y verano, adoran al Salvador. Santo y glorioso, amigo del pobre, por siempre Él reinará y se postrarán. Reyes sus reinos darán y adorarán a Cristo, el gran amor, infalible amor, el gran amor de Dios. Del mundo es la luz, Señor de la cruz, y se postrarán. Reyes sus reinos darán y adorarán a Cristo y adorarán a Cristo y adorarán a Cristo, el gran amor, infalible amor, el gran amor de Dios. Buenas tardes, hermanos. Este primer domingo de abril nos toca hacer la remembranza de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Vamos a recordar también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que bebe y come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Voy a invitarles que ahí en su casa, en compañía de su familia, se pongan de pie y recordemos también lo que dice en Jeremías capítulo 31, del 31 al 33, preparándonos para tomar esta cena. Dice así su palabra: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vamos a dar gracias para efectuar esta remembranza. Padre amado, queremos agradecerte
por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz, al ser crucificado, al ser maltratado en su cuerpo, teniendo una corona de espinas en su cabeza y sufriendo esta muerte de cruz. Gracias porque nos permites en este momento recordarlo a través de este acto. Te suplicamos que seamos de agrado delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos juntos de este pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos todos juntos también de esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a finalizar también con una oración. Demos gracias. Amado Padre, te agradecemos nuevamente por esta oportunidad que nos das de celebrar este recordatorio en el que, Señor, tu sangre, la sangre de tu Hijo amado, fue derramada. Fue derramada por perdón de mis pecados y por perdón de los pecados de todo aquel que cree en tu Hijo amado. Gracias por esa sangre que aplacó la ira de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque a través de esa sangre hemos sido limpiados y ahora somos parte del pueblo de nuestro Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Te rogamos que nos permitas continuar viviendo una vida en santidad, como nos lo dices en tu palabra. Te rogamos que nos permitas tener fortaleza espiritual, fortaleza física, para poder soportar las pruebas que hayan de venir. Y gracias porque recordamos que, Señor Jesús, vienes y vienes pronto. Gracias por tenerlo presente. Te ruego que nos ayudes a mantenernos así, en santidad y teniendo presente que pronto vienes. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Te animo a que descanses en el Señor, a que recuerdes que Él es nuestro refugio, que no importa la tormenta, no importa lo que pueda suceder, lo que pueda hacernos el hombre, nuestro descanso y nuestro reposo está en Él, a pesar de todo. Gracias a Dios porque nos permite refugiarnos en Él, refugiarnos en el seno de nuestro hogar y recordar que nuestra relación poderosa con Él nos mantiene seguros en la tormenta. Él es nuestro buen pastor.
dulce refugio en la tormenta. Este es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa relación llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa relación llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Señor, tú eres grande, tú eres Dios todopoderoso. Tú nos tienes en tus manos en todo tiempo. Y en esos tiempos difíciles es cuando tú nos muestras que tú eres fiel, que tú eres soberano, que tú nos amas, Señor. Y yo sé que has suplido todas nuestras necesidades y nos has protegido. Gracias, Señor, por tu fidelidad. También te pido, Señor, por los doctores, por las enfermeras que van a estar trabajando durante esta época de crisis. Te pido que los cuides, que los tengas en tus manos, que los protejas, que guardes su salud, y que tú te muestres a ellos, que tú les muestres tus milagros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Si deseas participar y bendecir al Ministerio del Camino, en la descripción de este video encontrarás la información necesaria para hacerlo. Que Dios te bendiga. Prepárate para celebrar la Pascua este 8 de abril y recuerda sacar la levadura de tu casa y de tu vida. Nos vemos la próxima semana.